Escuela Bíblica Integral de Evangelismo, cuarta parte, la amabilidad. La amabilidad y la bondad tienen un vínculo muy estrecho. Con frecuencia estos términos son intercambiables y se usan indistintamente. Expresan el deseo de satisfacer las necesidades de los demás. Como siempre, en nuestras escuelas o en nuestra escuela, nuestros temas los desarrollamos con preguntas y respuestas, que eso nos ayuda mucho para nuestro aprendizaje. Pregunta: ¿qué es la amabilidad? La amabilidad es un valor social que se establece en el respeto, el afecto y generosidad en nuestra forma de relacionarnos con el otro. La amabilidad es esencial para la convivencia en sociedad. Cuando alguien ha valorado la obra de Cristo en la cruz, su amor y bondad por la humanidad, se puede ver en sus actos, pues la persona muestra una posición bondadosa y optimista frente a quienes lo rodean. Sí, es que esa actitud de Cristo, especialmente cuando ya estaba en la cruz del Calvario, después de haber sido acusado, juzgado, azotado, burlado, coronado de espinas, de haber llevado la cruz un largo trayecto hasta llegar al Gólgota. Allí recibir la burla, el escarnio, ser traspasados sus manos y sus pies, ser colocado en la cruz, poder levantar la mirada y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es valorar realmente la obra de Cristo en la cruz. Y poder ser amables con aquellos que parece no merecieran nuestra amabilidad y nuestra bondad. Una cualidad del evangelista es la forma como muestra respeto y afecto hacia sus semejantes. Podríamos hoy hablar un poquito, porque realmente nuestro contenido de estos videos es muy corto, pero podríamos hablar un poquito sobre José en Egipto. La historia de José es que José fue un niño, se levantó en un hogar con sus hermanos y su padre lo apreciaba mucho y lo mimaba, llamémoslo así. Le daba cosas, le daba premios por su forma de ser, por su comportamiento. Y sus hermanos lo envidiaron y fueron egoístas con él, al punto que se pusieron de acuerdo para llevarlo hacia un lugar y allí quitarle la vida y después venir y decirle a su padre que una fiera le había quitado la vida. Pero alguno de ellos, milagrosamente, alguno de sus hermanos intervino y no dejó que lo mataran, sino que más bien lo introdujeran en una cisterna. De allí lo sacaron y lo vendieron posteriormente como cautivo para Egipto a algunos mercaderes que pasaban y que compraban esclavos en su tiempo. Pero José tenía una característica, era que él desde muy niño tenía una sensibilidad por Dios, a tal punto que se soñaba constantemente con algunas cosas bien importantes en la vida. Y este muchacho llegó a Egipto como esclavo, pero allí Dios lo bendijo, lo prosperó, aunque se levantaron una cantidad de estrategias de parte del enemigo para hacerlo caer y para quitarle esa bendición que habría en su vida, a tal punto que lo hicieron llevar a la cárcel. Pero aún en la cárcel Dios lo bendijo. Y de allí salió y llegó a ser el gobernador de Egipto por la sabiduría que Dios le había dado, por la gracia que Dios había puesto en su ser. Y llegó a ser gobernador de Egipto y a ser el gobernador en un tiempo de crisis, de hambre en las demás regiones, mientras en Egipto tuvieron la sabiduría que Dios le dio a José para guardar los alimentos para el tiempo de la crisis. Y allí llegó su familia, sin saber lo que él era el gobernador de Egipto, pensando de que él, quién sabe en dónde viviría, o a lo mejor ya estaría muerto, o sería un esclavo por ahí de cualquier personaje.
Y allí llegaron y la historia nos cuenta lo siguiente. Hay una pregunta: ¿cuál fue el acto amable de José, el hijo de Jacob? Ese acto amable, ese acto bondadoso que expresa la palabra del Señor. Está en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Qué bonito, qué bendición. La amabilidad expresada por José, después de recibir el odio, los actos abominables y aborrecibles de sus hermanos, quienes hipotéticamente le quitaron la vida, es digno de imitar. En la vida hay personas que, según nuestra percepción, creemos no merecen nuestra amabilidad ni nuestra bondad, por su forma de ser, tal vez por la manera como nos han tratado, como nos han juzgado. Pero al empoderarnos de esa obra de Cristo en la cruz, podremos tener la capacidad de ser amables y bondadosos como lo fue José con su familia. Mire que la amabilidad y generosidad de José estuvieron por encima de resentimientos y venganzas, debido a que él se había abandonado en los brazos de su Creador. Para poder ser amables y bondadosos, tenemos que estar realmente abandonados en los brazos de Dios, descansando en Él, viviendo en Él, porque de lo contrario nuestra naturaleza humana siempre será vengativa, rebelde, contenciosa, siempre buscará vengarse por encima de cualquier situación, pero con Cristo la vida es diferente. Es que José se había soñado desde niño teniendo una posición de liderazgo sobre sus padres y hermanos, lo cual era evidencia de la bendición de Dios y no de su propia ambición. Oiga, que la bondad, la generosidad, la amabilidad de la cual estamos hablando, no sea algo de su propia percepción, no sea algo de su propio yo, de su propio ser, sino que sea fruto de la bendición de Dios sobre su vida como evangelista, como hombre o mujer de Dios que va por el mundo llevando este mensaje de vida. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el consejo de Jesús sobre la amabilidad? Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y entrarán descanso para el alma. Ser amable o humilde no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, se espera que nos esforcemos por practicar sus atributos y que cambiemos nuestro carácter para llegar más a ser como Él cada día. Oh, que el Señor nos ayude. Ser amable es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando tenemos que vivir día a día ya con bastantes situaciones de dificultades y muchas veces en medio de pruebas y luchas y de dolor y de angustias. Como creyentes tenemos que sonreír, aún sonreírle a extraños y decirles, a pesar de que sean ásperos, contenciosos, rebeldes con nosotros, decirles por favor y decirles gracias. Pero es que la amabilidad tiene un precio y a la vez tiene un premio. Por eso la pregunta: ¿por qué hay que ser amable? Ser amable hace que las personas se sientan bien y cimienta el camino para crear buenas relaciones interpersonales. Y eso no es suficiente. Recuerda que también te ayudará a conseguir lo que quieres, ya que las personas querrán ayudarte si eres amable con ellos. La amabilidad abre muchas puertas.
La amabilidad trae bendición. Por eso hay que cultivar la amabilidad. Ejemplo, saluda a tus vecinos, da gracias con facilidad, ayuda al necesitado, cede el asiento del transporte público a una persona embarazada o adulta mayor. Intenta ser amable con la persona que se sienta contigo ahí en el autobús, en el avión, o con aquellos con quienes te topes accidentalmente en el camino, ahí por donde vayas, por donde estés, en la tienda, en el supermercado, en un viaje, en una actividad de turismo, ¿sí? En una actividad en una playa, en un río, en un restaurante. Cuando entres a tu escuela, si eres un jovencito, o al lugar de trabajo, di buenos días. A tus compañeros, dile buenos días. Al profe, buenos días. ¿Sí? A todo el mundo, buenos días, buenos días. Pronto te ganarás la reputación de ser una persona amable. Pero una persona que no habla, una persona que no saluda, una persona que es áspera, para ser evangelista falta mucho. Entonces, esta materia, este punto, esta parte de la amabilidad es muy importante. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser amables. ¿Cómo manifestar amabilidad en lo que se predica? Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. De acuerdo a la anterior enseñanza del apóstol Santiago, es muy simple saber si somos practicantes del cristianismo o no. Usted lo puede examinándose a sí mismo, puede saber si es un practicante, si es amable, si tiene compasión con la gente, si verdaderamente esa religión que usted practica es la religión que habla la palabra del Señor. Nuestra amabilidad hacia los necesitados será un fruto visible ante el mundo y ante Dios. No necesitamos ninguna revelación especial para ser reconocidos mejor como cristianos practicantes. No necesita que alguien le diga: oh, usted es un maravilloso hombre de Dios, una mujer de Dios. No necesita que se lo digan. Usted sabe si lo es. ¿Sí? Sus frutos ante el mundo, ante el necesitado, ante el que no tiene a Cristo, aunque el que padece hambre, tiene una necesidad, eso dirá realmente si eres practicante realmente del cristianismo. La palabra de Dios revela a cada corazón su identidad en Cristo. Y como ya dijimos, la amabilidad y la bondad tienen un vínculo estrecho. ¿La amabilidad o la bondad cuenta para Dios? Es una pregunta. Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Como podemos ver, según esta escritura, la amabilidad o la bondad cuentan a la hora del juicio. ¿Cuál juicio? El juicio final. Ese juicio está explicado por nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 25. Búscate una Biblia y léela. Lee ese capítulo completo. Lee el libro de Apocalipsis y encontrarás que hay un juicio final. Lee Romanos y descubrirás que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, en ese juicio final, este asunto de la amabilidad y la bondad será tenido en cuenta. Aquí la historia nos dice que las personas justas no sabían cuándo habían manifestado esa amabilidad o bondad con el Señor. Él les explicó que cuando lo hicieron con una de las personas en necesidad, lo hicieron para Él. Hay grande bendición en ser amables o bondadosos con el prójimo. Gloria a Jesús. Padre omnipotente, muchas gracias
por darnos de tu personalidad, por darnos de tu carácter, del carácter de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz y quien fue amable hasta el último momento, que fue bondadoso hasta el último instante. Nos enseñó que no hay motivos en la vida para que un cristiano no sea amable o no sea bondadoso, porque hay un gran premio allá esperándonos por esa actitud de sembrar tu palabra, de llevarles bien a los necesitados, tanto en el campo espiritual como en el campo material. Amén y amén. Y ya viene la quinta y última parte de la Escuela Bíblica Integral de Evangelismo. Bendiciones. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada,